a la próxima exposición, que es de Alejandro Katterberg, a quien le pido que se acerque. Alejandro es un reconocido investigador y analista político, licenciado en Economía y máster en Investigación en Ciencias Sociales en la Universidad de Columbia. Es actualmente y desde hace varios años director de Poliarquía de Consultores. En realidad fue uno de los fundadores. Lo dejo con ustedes. Gracias por la invitación. Voy a ser lo más breve posible para dejar paso a Manolo, que va a tener cosas mucho más interesantes e inteligentes que decir que yo, y para que después podamos debatir un poco. Cuando Ruth me convocó, mi idea era un poco mostrar datos un poco recientes y analizar lo que acaba de pasar en términos políticos en la Argentina, en este contexto que Ricardo nos explicó muy bien, y simplemente mostrar o hacer hipótesis sobre algunas razones de por qué Cristina ganó como ganó. Primero, ver cómo ganó Cristina. Elecciones 2007, elecciones 2009, provincia de Buenos Aires, que es casi el 40% del padrón electoral. Digamos, piensen en Argentina como en tres grupos de provincias. Uno es la provincia de Buenos Aires, que tiene un poco más de un tercio de los votos. Otro es toda la zona céntrica, que es Mendoza, más San Luis, más Córdoba, más Santa Fe, más Entre Ríos, más la propia capital, que todos juntos no alcanzan a la provincia de Buenos Aires. Y otro es el resto del país, los extremos, ¿sí? Tanto el norte como el sur. En el 2007 Cristina había sacado 61 en los extremos, en el norte y en la Patagonia, 31 en la zona centro, 46% en la provincia de Buenos Aires. O sea que la provincia de Buenos Aires muchas veces termina siendo un buen promedio de lo que es el país, sobre todo en respecto al voto peronista. ¿Qué pasó ahora? Subió en la provincia de Buenos Aires casi 7 puntos, en la zona centro subió 5 puntos, en el norte y en la Patagonia casi repitió la misma elección de hace 4 años atrás. ¿Ok? Acá está el nivel de concentración del voto de Cristina. Santiago del Estero y Formosa, las provincias donde más votos obtuvo, más del 70% del voto. La zona centro, donde peor performance hace, ¿no? Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la Capital Federal, y La Pampa fue donde obtuvo por abajo del 50% de los votos. ¿Dónde salió segundo las otras fuerzas? Bueno, el dualdismo salió segundo en la provincia de Buenos Aires y en la capital, repitiendo lo que había hecho el PRO, la Unión PRO, digamos, en el 2009, que habían ganado Capital y la provincia de Buenos Aires. Das Neves colaboró para que salieran segundo en Chubut, y Rodríguez Sá salió primero en San Luis y segundo en las provincias de Cuyo, el área de influencia de los Rodríguez Sá. En el resto del país, salvo Santa Fe, donde salió Wiener, el radicalismo, donde todavía el bipartidismo tiene algún tipo de funcionalidad, logró salir segundo, ¿sí? Dato interesante. Si a Cristina Kirchner solo la hubiesen dejado participar en la provincia de Buenos Aires y en ninguna otra provincia más del país, así y todo hubiese ganado la elección casi por el doble de los votos. Cristina Kirchner solo en la provincia de Buenos Aires obtuvo 4 millones de votos, Alfonsín en todo el país obtuvo 2,5 millones. O sea, fíjense la importancia de la provincia de Buenos Aires y la magnitud de la victoria de Cristina Kirchner, que con solo la provincia de Buenos Aires alcanzaba para ganarle a todo el país de los restos de los candidatos. Se acabó el voto campo, o lo que fue el denominado voto campo, que tanto se hizo hipótesis durante estos 2 años y tanto se habló y tanta tinta corrió. Bueno, ni siquiera había sido tanto más bajo el voto campo de lo que había sido el promedio del voto en otros lugares en el 2009, y ni siquiera es mucho más bajo ahora de lo que es en promedio en otros lugares. Pero cuando uno ve zonas muy arraigue agroindustrial, ve que hubo crecimientos descomunales en los últimos 2 años. Voto en las grandes ciudades, otro de los grandes lugares impenetrables para el kirchnerismo durante el 2007, el 2009. Bueno, en Santa Fe capital pasó del 7% al 38%, en Paraná del 34 al 39%, en Rosario del 2 al 37%, en la capital del 12 al 31%, Mar del Plata lo mismo, el GBA, que acá es el núcleo de la gran explicación de lo que pasó, 20 puntos recuperaron de lo que fue el 2009 al 2011. Bueno, hipótesis de por qué sucedió esto, algunas acompañadas con una serie de datos que vamos a ver a continuación, preliminares en base a algunas encuestas que tenemos y a datos duros, pero yo diría que
Hay un gran grupo de razones para agrupar. Uno es, como se habló antes, la economía. Nos guste o no nos guste, toda la mayoría de los estudios académicos que se hacen en cualquier lado, como dijo Melchor, prospectivo, retrospectivo, lo que uno quisiera, es la situación económica es el principal impulsor del deseo de continuidad o cambio de una sociedad. Si las cosas están bien, la gente quiere seguir, si quiere seguir, vota al oficialismo. Si las cosas andan mal, la gente busca un cambio, generalmente la respuesta al cambio es la oposición. Es la regla general, no siempre se da, hay excepciones, hay campañas más astutas que otras, hay coyunturas distintas, pero eso es lo primero. Yo le diría el primer gran grupo que tiene que ver con la economía privada. Recuperación en los últimos años, en todo el ciclo kirchnerista, pero después de la crisis del 2009 hacia acá, del crecimiento, descenso del desempleo, aumento de los salarios en términos reales, incluso ajustados por inflación, crecimiento, boom del consumo, como hemos visto en los últimos años, o sea, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la economía privada, impulsada por recuperación del precio de los commodities, tasas de interés a nivel mundial cero, etcétera, etcétera. El enorme crecimiento económico, digamos, impulsado por el sector privado que tiene Argentina, que muchos dicen es la suerte que tuvo el kirchnerismo, estuvo en el momento histórico correcto, pero le tocó a ellos y aquí está. Segundo gran motor, la economía estatal. La expansión de los subsidios. El subsidio, digamos, la asignación universal por hijo y la universalización de la jubilación. La jubilación se ha expandido como nunca antes en la historia de Argentina. Cuando nosotros hacemos encuestas, la mitad de los jubilados actuales se ha jubilado en los últimos 4 o 5 años. Entonces, el aumento descomunal del número de jubilados, que ya saben que ahora es un derecho universal para cualquiera, ir y jubilarse, por más que nunca hayan aportado un peso en su vida, ustedes van, se jubilan, independientemente de si son de bajos recursos o de altos recursos. O sea, conozco amigas de mi madre, que fueron amas de casa toda su vida, que van a la ANSES, se jubilan, retiran las mínimas de 1.200, pero por el plan de moratoria que hacen tienen 800, le dan la tarjeta, 800 pesos por mes, y todos los meses van con sus nietos, pasan por el Banelco, retiran los 800 pesos y se van a la juguetería del shopping. Y ella dice, bueno, si yo pago mis impuestos, que me los den, me los gasto. Digamos, la cuestión de distribución de la justicia distributiva, digamos, deja mucho de ser, pero la jubilación se ha expandido y es un derecho universal para cualquier persona mayor de 65 años. Crecimiento del empleo público, subsidios, obra pública, digamos, toda la marcha de la economía estatal, sin duda, juega un rol y un motor en el aspecto económico. Segunda o tercer línea de razones o grupo de grandes razones de por qué pasó lo que pasó, tiene que ver con identificación ideológica y afectiva y con el kirchnerismo. Lo vamos a ver después, pero digamos hay varios grupos sociales que están de acuerdo y siguen con una línea más de pensamiento político, como que decía Ricardo, más en línea con muchas de las medidas más bien políticas que el kirchnerismo ha planteado. Una sociedad que ve con buenos ojos un Estado fuerte, interventor. Después vemos algunos datos. Yo les diría, una cuarta razón tiene que ver, obviamente, las primeras tres, la quinta también, ahora lo vemos, tiene que ver con por qué el kirchnerismo llegó al número que llegó. Yo diría que la cuarta razón tiene que ver por qué sacó la diferencia que sacó. Y ahí tiene que ver con el desastre de la oposición, sin duda. Si la oposición no fuese lo desastrosa e irresponsable que es en este país, la diferencia no hubiese sido de 33 puntos, hubiese sido de 10, 12, 15, algo más razonable. Ya en el 2007, el voto de La Baña más Carrió sumaban 40 puntos y era un electorado similar. Uno lo veía, nosotros que nos dedicamos a hacer eso, básicamente el electorado no había mucha diferencia entre ellos. La elección hubiese sido, con una simple suma aritmética, 45 a 40. Este año lo que pasó fue mucho peor, digamos. Y mucho peor que hace 2 años atrás. Hoy la oposición está en un estado... Hace 2 años atrás, la coalición cívica, el socialismo y el radicalismo recorrían juntos el país. Me acuerdo a Carrió con Morales de la mano, subiendo y bajando los aviones, y ganando en casi todo el interior, en Entre Ríos, que el peronismo no perdía hace décadas, en Santa Cruz, Eduardo Costa ganándole a Kirchner, al kirchnerismo, digamos, ganando en casi todo el interior. Hoy esa fuerza se presentó con 3 candidatos distintos, Alfonsín, Wiener y Carrió distintos, mucho peor que hace 2 años. Por el otro lado,
el Unión Pro de Narváez, Macri, el dualdismo que habían logrado ganar en Capital y en la provincia de Buenos Aires hace 2 años atrás, hoy totalmente peleados, presentando opciones distintas, cruzados entre Narváez y Alfonsín, etcétera, etcétera. O sea que eso, digamos, principal razón de por qué los 33 puntos de diferencia. Y por último, la renovación carismática de Cristina Kirchner, sin duda. Y eso sucedió básicamente después de la muerte de Néstor Kirchner. Una empatía de la sociedad hacia ella, una cercanía, un acompañamiento al dolor, una sensación de que es una mujer corajuda, que se sobrepuso, que está en control, su nuevo rol como madre. La gente no conocía que existía Florencia Kirchner. Florencia Kirchner era un personaje que la gente no sabía que Cristina no aparecía en sus roles de madre. Una decisión respetada, que los políticos no hagan pública su familia. Digamos, a diferencia de otros presidentes, los Kirchner, tanto a Florencia y en menor medida a Máximo, nunca tuvieron un rol destacado en la actividad diaria de la Argentina, pero luego de la muerte de Néstor Kirchner, esa imagen de Cristina Kirchner como madre, que acompaña, que se carga tanto a sus hijos como a su trabajo sobre sus hombros, contribuye mucho. Algunos datos, ahora sí, muchos de encuestas nuestras nacionales, los datos de encuestas van a ser todos datos de la serie que nosotros en Poliarquía hacemos mensualmente, son datos representativos del país y algunos datos duros de la economía. Pero, por ejemplo, para incluso empezar a ver un poco más el ciclo que estamos viendo, cómo evalúa la gente la situación del país, ustedes ven claramente situación empeorando, incluso durante todo el principio del gobierno de Cristina Kirchner, todo el 2008, 2009 llega a su peor momento, ahí empezó una muy fuerte recuperación que no se ha frenado todavía. Del 12% de la gente que decía que el país estaba en una buena situación al 50% actual. Incluso lo mismo para la evaluación prospectiva, muy rápido porque tenemos poco tiempo. Esto ya no solo es cómo la gente ve al país, cómo ve su propia economía personal. Usted diría que su economía personal es buena, es mala, la de su familia. Fíjense, el promedio 2008-2009 era de 30 y pico puntos, el último año ya tenemos un promedio de casi 45 puntos de gente que dice mi situación económica personal y familiar está bien. Fíjense el ciclo económico retrospectivo y el prospectivo, ¿no? Pero acá tenemos la serie desde el 2001. Se ve muy claramente cómo el peor momento, crisis del 2002, 80% de la gente decía mi situación está mal. El ciclo empieza a cambiar, los meses de Duhalde, llega Néstor Kirchner, el mejor momento del ciclo es hacia fines del 2006, ahí se empieza a disparar la inflación, eso empieza el ciclo negativo que después es acompañado con la crisis del campo, la crisis internacional, la recesión, la caída de Lehman Brothers, peor momento hacia mediados del 2009, o casualidad pierden la elección de medio término, y a partir de ahí nuevamente el ciclo empieza a mejorar, ¿sí? Y todavía no hay señales de que esto empiece a pegar la vuelta, por lo menos por ahora. Esto es el índice de optimismo ciudadano que nosotros construimos. Básicamente lo que nos da es las combinaciones de todas las preguntas anteriores que vimos, nos da una idea de si predomina en la sociedad cierto optimismo o cierto pesimismo. Fíjense cómo después de casi 3 años de pesimismo en la sociedad, nuevamente hace un año que predomina el optimismo, ¿sí? Y una de las variables que para mí es relevante y más importante es esta, cómo la gente ve que va evolucionando el empleo, ¿sí? El tema del desempleo mejoró o empeoró en el último año. Fíjense cómo la crisis y la recesión del 2009 dispara en casi 50 puntos esta variable, ¿sí? Y cómo a partir ya de mi segundo semestre del 2009 esta variable empieza a corregirse y a mejorar. Por último, datos más reales, obviamente todos ya lo sabemos, variación del PBI en estos últimos años, las líneas rojas, variación del desempleo, uno de los principales activos que tiene el gobierno para mostrar, que ha sido la caída constante del desempleo después de la década 90 y de la crisis del 2001, y cómo los salarios, a pesar del nivel de inflación que hay, los salarios en términos reales, reflectados por el índice de precios provincias, siguen creciendo. Algunas cositas más rápidas que les quiero ir mostrando, que tiene que ver con consumo, obviamente el boom de consumo, el crecimiento de consumo, pero prestenle atención a esto porque después lo vamos a usar para explicar claramente cómo correlaciona con el voto. Le preguntamos a la gente el último mes, ¿compró ropa o calzado? 56% nos dice que sí. Salió a esparcimiento, 40% nos dice que sí. Compró algún electrodoméstico, 26% nos dice que sí. No significa que todos lo hayan comprado el último mes. Ustedes saben que en las encuestas la memoria de la gente no es del todo bueno, pero la utilización de esto es para otro sentido. Por más que lo haya comprado hace 2 meses,
la gente tiene recuerdo que tuvo acceso al consumo. Con esto se arma una segmentación que incluye casi 40% de la sociedad que está fuera del consumo hoy, 35% de la sociedad que tiene un nivel de consumo medio, que por lo menos alcanza a consumir algunas de estas variables, 30% de la sociedad que tiene un alto nivel de consumo. Perdón que me acerqué demasiado al micrófono. Ahora volvemos a ese dato, algunos otros datos de lo que estamos hablando. Número de empleados públicos, 2 millones en el 2002, más de 3 millones en el 2009. El 90% del empleo que creció en la Argentina corresponde a empleo estatal. ¿El 90%? Algo así. El otro día estuvo un ex ministro de Economía con el que estuvimos hablando, nos daba los números y decía, el boom de la recuperación del empleo en este país ha sido empleo estatal. Y cuando uno ve la penetración que tuvo el Producto Bruto, el gasto del Estado sobre el Producto Bruto, que pasamos casi de 30 a 40, uno se da cuenta. ¿Sí? Y el número de jubilados, 2003 había 3 millones, hoy tenemos casi 6 millones de jubilados. ¿Ok? Como para ver de vuelta estas variables cómo influyen. ¿Okay? Cuanto más jubilados hay, cuanto más empleo estatal, mayor reactivación hay. Obviamente todas las cuestiones que ya sabemos, subsidios a los colectivos, etcétera, etcétera. Segundo gran grupo de razones, identificación ideológica con alguna de las políticas del gobierno. Estas no son las preguntas textuales, pero están digamos, en estas dimensiones. El rol del Estado en la sociedad, en la economía. Mayor intervencionismo, 56% de la gente. Menor intervencionismo, 30%. Digamos, variables que definen el ser progre en Argentina hoy, ¿sí? La definición argentina de ser progre, no necesariamente con las de otros países. Derechos humanos. Hay que seguir con el tema de derechos humanos, los juicios, etcétera, etcétera. 60% dice que sí, 40% dice que no. Inseguridad se soluciona con mano dura, 40%. Solucionando el tema de la marginalidad y disminuyendo la pobreza, 60%. La protesta social debe ser permitida, 50%, debe estar limitada, 50%. Cuando uno combina de vuelta estas preguntas, podríamos tener 3 grupos. Gente que está altamente identificada con estos valores progres, entre comillas, 40% de la sociedad, 33% en el medio y un 30% de la gente más bien en desacuerdo con estos valores. Fíjense, vamos directamente a cómo correlaciona. Cuando juntamos, acá tenemos cada una de las variables independientes. Voto a Cristina Kirchner, esta es una encuesta que teníamos un mes antes de las elecciones. 51 teníamos a Cristina, 13, 12, 7, 6, bastante bien nos dio. Identificación progresista, el voto de Cristina va de 35 a 47 a 65. ¿Dónde estaba muy fuerte Duhalde? Entre los menos progre o más de derecha, o las categorías en este país son difíciles de hacer, hay que inventar nombres, pero digamos, ahí Duhalde estaba muy fuerte, 26% tenía. ¿Sí? Fíjense la correlación con consumo. Quienes estaban fuera del consumo, Cristina Kirchner igual ganaba, pero tenía 35% de los votos. A medida que se agregaba una unidad adicional de consumo, Cristina subía al 51%. Quienes tenían mayor acceso al nivel de consumo, Cristina llegaba al 72%. ¿Sí? Y el nivel de consumo no está relacionado directamente con el nivel socioeconómico. O sea, hay tantos sectores bajos con acceso al consumo en este ciclo, como puede haberse en sectores medios o altos. ¿Sí? Crash. Así que, y tampoco tiene que ver con el monto. Para alguien de sectores bajos salir a comer una pizza le puede dar igual o mayor utilidad marginal que para un sector alto irse a gastar 300 pesos en una cena. ¿Sí? El tema es la satisfacción que da acceder al consumo. Ahora, fíjense cuando combinamos ambas variables. Entre paréntesis, no sé si llegan a ver el número en gris finito, es el porcentaje de la población total que está en ese grupo. Y en números más grandes está el voto a Cristina Kirchner. Entre la gente que tiene bajo acceso al consumo y que no tiene identificación con valores progresistas, que es el 13% de la sociedad, Cristina Kirchner sacaba solo 19% de los votos. ¿Sí? Ahora, a medida que iban aumentando tanto consumo o tanto identificación con valores progresistas, el voto de Cristina llegaba al 85%. ¿Sí? 85% de la gente con alto nivel de consumo y alta identificación con estas ideas consideradas progres, votaba por Cristina. Y ese grupo representa el 15% de la sociedad.
Pero fíjense, simplemente la combinación de estas dos variables nos da correlaciones que en ninguna de las otras tantas cientos de variables que nosotros probamos en la encuesta marcan tan fuerte, ¿sí? O sea, consumo y esa combinación termina siendo mortal, ¿sí? Ahora, lo que está claro es, además, que acá no tengo el gráfico, que la identificación progresista está correlacionada con el nivel educativo de la gente. Básicamente, los sectores bajos tienen menor nivel de identificación con este tipo de valores y cosas que preguntamos. A medida que aumenta el nivel educativo de la gente, mayor nivel de identificación hay con ellos. Entonces, el progresismo correlaciona con el nivel educativo. Ahora, mayor nivel educativo, mayor progres. Cuanto más progres son, más votan por Cristina. Ahora, sigue funcionando, como muy bien sabemos todos, la cuestión del peronismo, ¿sí? El peronismo tiene un muchísimo mayor arraigue en los sectores bajos, en los sectores populares. A menor nivel educativo, más peronista se identifica a la gente, la cuestión simbólica de Evita o el resto de los 50% de las cuestiones que hace el gobierno genera una atracción hacia ese sector. O sea que yo lo que decía, mitad en chiste, mitad en serio, pero digo es, el gobierno tiene a los sectores altos agarrado por progre, y a los sectores bajos lo tiene agarrado por peronistas, y a los sectores medios lo tiene con el consumo. ¿Sí? Los tiene a todos adentro. ¿Sí? Así que eso es algunos datos sobre lo que decíamos, la oposición muy mal evaluada. Y déjenme acá volver un poco a lo que decía Ricardo sobre la evolución de la imagen de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner asume en el 2007 con 56% de imagen positiva, 12% de negativa, básicamente lo mismo que tiene hoy previo a las PASO. Hoy yo supongo que después de las PASO debe haber subido por lo menos 8 o 10 puntos, y la negativa le debe haber bajado algún tanto. En este periodo de 4 años, yo les diría que pasaron 4 cosas. 2 hechos políticos fundamentales y 2 hechos económicos. Primer hecho político fue la crisis del campo, que va para los manuales de errores y horrores políticos de la historia, como un presidente y un gobierno puede confundirse tanto en tan poco tiempo y pasar de ser el presidente o el gobierno de mayores índices de popularidad a ser rechazado por la mayoría de la sociedad. Pero digamos, primer hecho político, el gobierno y a la imagen de Cristina le costó 36 puntos la crisis con el campo. Después de eso, la recesión internacional, que la brecha se siguió ampliando y le costó otros 10 puntos de imagen positiva. Llegamos al peor momento, hacia fines del 2009, les recuerdo de vuelta, en el medio perdieron la elección de mitad de término. A partir de acá empieza la recuperación de la imagen de ellas, acompañado obviamente con la recuperación económica del país, como vimos antes, y cómo la gente empezaba a decir que las expectativas del país estaban mejorando mes a mes. Y acá tenemos un proceso de recuperación de 15 puntos entre, yo les diría, fines del 2009 y principio del segundo semestre del 2010. ¿Sí? Acá recuperan 15 puntos. Ahora, nótese esto, como decía muy bien Ricardo, acá cuando hacíamos preguntas electorales no entraba en un balotaje. Cobos estaba primero en todas las encuestas, segundo Macri, Néstor o Cristina estaban terceros, últimos, y ahí cuando todo el mundo hablaba del fin del kirchnerismo, etcétera, etcétera. Después de un año de recuperación económica y de 15 puntos de recuperación de imagen, eran la primer minoría. Básicamente ganaban en primera vuelta con 35 o 36% de los votos y se hablaba de quien fuera segundo le ganaba el escenario de balotaje. Entonces ahí es cuando se hablaba de esto es como la situación de Menem en el 2003, quien entrara segundo después le ganaba a Menem, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense que la situación del país en la percepción de la gente y en los indicadores económicos reales siguió creciendo durante todos estos meses, pero acá los Kirchner ya se habían estancado. ¿Sí? Había habido todo un proceso de recuperación y acá tuvimos 3-4 meses básicamente estancamiento. Ahora, de repente, en un día subió de 36 a 56. Ese día fue el 27 de octubre, que fue el día que falleció Néstor Kirchner. O sea que en un día, el último hecho del ciclo del gobierno de Cristina, hecho político, Cristina Kirchner subió su imagen más que en un año de recuperación económica. ¿Sí? Como siempre la economía es el motor de lo que va impulsando los humores sociales, pero como hay algunas cosas, una tocha o un hecho político de esta relevancia que te cambia todo. En un día Cristina Kirchner sube 20 puntos cuando en un año de recuperación económica había recuperado 15. ¿Sí? Ahora, el gran mérito de Cristina Kirchner fue lo que siguió después, que se mantuvo, incluso creció. Todos los analistas decíamos a nuestros clientes,
algunos muy preocupados cuando le mostrábamos esta recuperación. La mayoría de nuestros clientes están más bien preocupados cuando le mostramos estos. Por ahí lo de Ricardo no, pero los nuestros se preocupan cuando le mostramos estas cosas. Entonces decíamos, bueno, no te preocupes, no importa tanto el primer dato, el de noviembre, importa cuál va a ser la velocidad de ajuste. Miremos el dato de diciembre. Cuando llegó la encuesta de diciembre no solo no había bajado, sino que subió 3 puntos más. Entonces, y ahí la cuestión es que se mantuvo. Y básicamente hace 8 meses que mantuvo y que hubo un salto y un crecimiento. Así que, digamos, hay muchas razones que explican esto, algunas las mencioné rápidas, después lo podemos debatir más, pero sin duda no hay que descartar esto, porque sin esto no hubiese sido el resultado que vimos hace 2 semanas. No quiere decir que no hubiesen ganado Cristina o el kirchnerismo, pero no por la magnitud y la forma. Así que bueno, por ahora dejo esto abierto, lo dejo a Manolo y después preguntaremos.